Mi hija linda me dijo el mes pasado que debería dejar de hacer estos videos. Me dijo, mamá, tienes 83 años. No necesitas exponer tu vida en internet para gente desconocida. Pero esto es lo que ella no entiende. No hago esto por gente desconocida. Lo hago porque cuando yo tenía 60 años, nadie me dijo la verdad. Nadie se sentó conmigo y me dijo, Margarita, ¿crees que tienes tiempo? No lo tienes. Y para cuando me di cuenta por mí misma, ya estaba aquí, a mis 83 años, sola en una casa demasiado grande, viendo cómo mi cuerpo falla pieza a pieza, agarrándome a los muebles solo para cruzar una habitación. Si alguien me hubiera dicho entonces lo que sé ahora, toda mi vida sería diferente. Así que te lo voy a contar yo, no porque quiera tu lástima, sino porque si tienes cerca de 60 años ahora mismo, o incluso 55 o 65, todavía tienes una oportunidad que yo ya no tengo. Todavía tienes rodillas que se doblan, todavía tienes a gente viva a tu alrededor, todavía tienes opciones, pero esa ventana se está cerrando más rápido de lo que crees. Y si cometes los mismos 5 errores que yo cometí, terminarás exactamente donde estoy yo, deseando poder volver atrás. Soy Margarita, tengo 83 años, y si pudiera retroceder en el tiempo a cualquier edad, no serían los 30, ni siquiera serían los 40, volvería a los 60. Porque los 60 son la edad en la que todo sigue funcionando, pero empiezas a sentir los límites, empiezas a notar que tu cuerpo ya no se recupera como antes. Tu matrimonio se ha asentado en una rutina que no recuerdas haber elegido. Tus hijos ya son adultos, pero siguen apoyándose en ti de formas que te agotan. Los 60 es la edad en la que todavía tienes tiempo para cambiar el rumbo, pero también es la edad en la que la mayoría de la gente deja de intentarlo. Se dicen a sí mismos, así es la vida ahora. Y esa frase justo ahí es el principio del fin. Lo sé porque yo también lo dije. El primer error que cometí, el que me costó todo lo demás, fue creer que mi cuerpo esperaría a que yo me ocupara de él cuando tuviera tiempo. Tenía 62 años cuando noté por primera vez la rigidez en mis caderas. Nada dramático, solo una tirantez al levantarme del sofá. Una vacilación antes de agacharme para recoger algo. Me dije a mí misma que era normal. Todo el mundo de mi edad tiene dolores, ¿verdad? Así que lo ignoré. A los 65 no podía arrodillarme en el jardín sin usar la barandilla de la terraza para levantarme. A los 68 había dejado de cuidar el jardín por completo. No decidí parar, mi cuerpo decidió por mí. Y eso es lo que nadie te dice sobre envejecer. No pide permiso. Simplemente empieza a quitarte cosas, una a una, mientras tú estás ocupada fingiendo que te ocuparás de ello más tarde. Pensé que cuidar de mi cuerpo significaba no enfermar. Pensé que si no estaba en el hospital estaba bien. Pero estar bien no es suficiente, porque cuando no puedes moverte, todo lo demás también se detiene. A los 70 intenté solucionarlo. Me apunté a una clase de gimnasia para personas mayores en el centro comunitario. Fui la primera semana. Había 8 mujeres con chándales morados a juego, haciendo yoga en silla y hablando de sus nietos. Me sentí ridícula. Fui 2 veces más y lo dejé. Me dije que no lo necesitaba. Todavía caminaba. Todavía conducía. Todavía hacía mi propia compra. Pero seguir tirando no es lo mismo que vivir. A los 72 no podía cargar con una bolsa de la compra desde el coche hasta la cocina sin detenerme a descansar. A los 75 no podía ir al buzón y volver sin que me apretara el pecho y me temblaran las piernas. Seguía diciéndome, empezaré mañana, me pondré seria la próxima semana, pero el mañana nunca llegó. Y la próxima semana se convirtió en el próximo mes. Y el próximo mes se convirtió en el nunca. Ahora, a mis 83 años, apenas puedo llegar de mi dormitorio al baño sin agarrarme a la pared.
Algunas mañanas me siento al borde de la cama durante 10 minutos, reuniendo fuerzas solo para ponerme de pie. Mi independencia ya no es una elección, es un recuerdo. Si pudiera volver a los 60, no me apuntaría a un gimnasio, no contrataría a un entrenador, no haría nada complicado. Simplemente caminaría todos y cada uno de los días, aunque solo fueran 10 minutos dando la vuelta a la manzana. No porque quisiera vivir más tiempo, sino porque quería vivir de verdad mientras todavía estaba aquí. Tu cuerpo es la casa en la que vivirás el resto de tu vida. Y una vez que empieza a desmoronarse, no puedes simplemente mudarte. El segundo error que cometí fue mantener en mi vida a personas que me hacían sentir pequeña cada vez que las veía. Había una mujer con la que solía reunirme para tomar café cada jueves. Nos conocíamos desde hacía más de 30 años. Nuestros hijos fueron juntos al colegio. Éramos amigas, excepto que cada vez que salía de su casa me sentía peor que cuando llegué. Nunca me preguntaba cómo estaba. No realmente. Decía, ¿cómo estás, Margarita? Pero no esperaba una respuesta. Ya estaba hablando del ascenso de su hija, del coche nuevo de su hijo, del torneo de fútbol de su nieto. Y yo me quedaba allí, asintiendo, sonriendo, sosteniendo mi taza de café y fingiendo que no me daba cuenta de que no había dicho mi nombre ni una sola vez en más de una hora. Seguí yendo porque pensaba que a esta edad no puedes permitirte perder a gente. La soledad es peor que la mala compañía, ¿verdad? Equivocado. La mala compañía es soledad. Solo que no estás sola mientras la sientes. Finalmente dejé de verla cuando tenía 74 años. No porque me impusiera, porque se mudó a Arizona para estar más cerca de su hija y no me lo dijo. Me enteré 3 semanas después por alguien en el supermercado. ¿Y sabes qué sentí? Alivio. Ahí supe que debería haberla dejado ir años atrás. Cuanto más mayor te haces, menos energía tienes. Y gastarla en personas que realmente no te ven es una de las cosas más crueles que puedes hacerte a ti misma. Si pudiera volver a los 60, dejaría de intentar aferrarme a todas las relaciones por miedo. Protegería mi paz en su lugar. Porque las personas que importan no te agotan, te recuerdan que todavía estás aquí. El tercer error que cometí fue sobre Ricardo. Estuvimos casados 46 años. Criamos a 5 hijos juntos. Nunca gritamos, nunca tiramos cosas, nunca tuvimos ese tipo de peleas que hacen que los vecinos llamen a la policía. Y nunca hablamos sobre nada que importara. Cuando ambos teníamos 60 años, nuestras conversaciones se habían reducido a un guión que podíamos recitar dormidos. ¿Te has tomado la pastilla de la presión? ¿A qué hora es tu cita? Apaga la luz del porche cuando vengas a dormir. Eso era todo, día tras día, año tras año. Me decía a mí misma que era normal. Habíamos estado juntos tanto tiempo que ya no necesitábamos decir mucho. Simplemente nos conocíamos, pero no nos conocíamos. Simplemente habíamos dejado de preguntar. No habría podido decirte a qué le tenía miedo Ricardo. No habría podido decirte de qué se arrepentía, qué seguía deseando, qué le quitaba el sueño por las noches. Y él tampoco habría podido decirte ninguna de esas cosas sobre mí. Porque nunca preguntamos. Cuando Ricardo enfermó a los 70 todo cambió. Me convertí en su cuidadora. Programaba sus citas médicas. Organizaba sus pastillas en pequeños recipientes de plástico, etiquetados con los días de la semana. Me aseguraba de que comiera, incluso cuando decía que no tenía hambre. Pero nunca me senté a su lado y le dije, ¿qué necesitas de mí que no esté en una lista? Nunca pregunté, ¿tienes miedo? Nunca dije, lamento que hayamos dejado de ser cercanos. Y para cuando se me ocurrió preguntar, él ya no podía responder. Murió a los 74, tranquilamente, en una habitación de hospital que olía a desinfectante y a café rancio. Le sostuve la mano. Vi cómo el monitor se quedaba en línea recta. Firmé los papeles.
Y luego me quedé sentada en el aparcamiento durante 2 horas mirando el volante, dándome cuenta de que acababa de pasar 46 años viviendo al lado de alguien a quien me había olvidado de conocer. Si pudiera volver a los 60, apartaría una tarde cada mes. Solo nosotros dos, sin niños, sin recados, sin distracciones. Prepararía café. Nos sentaríamos a la mesa de la cocina y le preguntaría, ¿cómo estás? ¿De verdad? Y esperaría. Porque el matrimonio no muere en los grandes momentos, muere en las 1000 pequeñas conversaciones que nunca tienes. El cuarto error que cometí fue pensar que ayudaba a mis hijos resolviendo todos sus problemas. Pensé que ser una buena madre significaba asegurarme de que nunca tuvieran dificultades. Cuando Linda llamaba llorando por su trabajo, le daba consejos. Cuando Miguel no podía pagar el alquiler un mes, le enviaba un cheque discretamente. Cuando el matrimonio de Patty empezó a desmoronarse, me ofrecía quedarme con los niños para que ella pudiera resolver las cosas. Pensé que estaba ayudando. Pero no les estaba enseñando a mantenerse en pie, les estaba enseñando a papearse. Y cuando cumplí 70 seguía haciéndolo, siguiendo preocupada por sus hipotecas, siguiendo sin dormir por sus discusiones con sus parejas, siguiendo cargando con problemas que no eran míos. Una noche, cuando tenía 72 años, llamó Linda. Estaba alterada por algo en el trabajo. Podía notarlo en su voz. Me lancé inmediatamente. Empecé a ofrecer soluciones, sugerencias, formas en las que podía arreglarlo. Me interrumpió a mitad de la frase. Mamá, dijo con voz cortante, estoy bien, no necesito que arregles esto. Solo necesitaba desahogarme. Colgué sintiéndome inútil. Pero más tarde esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de algo. No necesitaba que yo cargara con su vida. Necesitaba que confiara en que ella podía cargar con ella misma. Si pudiera volver a los 60, daría un paso atrás antes. No porque los quisiera menos, sino porque los quería lo suficiente como para dejarlos caer. Los niños no aprenden a mantenerse en pie viéndote sostenerlos para siempre. Aprenden golpeándose contra el suelo y levantándose por sí mismos. Y el quinto error, el que más me aterra, es que dejé de aprender. Solía leer. Solía tener opiniones, solía preocuparme por las cosas que pasaban en el mundo fuera de mi cocina, pero en algún momento al final de mis 60 simplemente paré. Dejé de leer el periódico porque las noticias eran demasiado deprimentes. Dejé de ver nada nuevo en la televisión porque no lo entendía. Dejé de ir a sitios porque no sabía usar el teléfono para buscar direcciones. Me dije que era demasiado mayor para aprender cosas nuevas, y mi cerebro me creyó. A los 75 no podía recordar los nombres de mis nietos la mitad de las veces. Los veía en las fiestas y tenía que esperar a que alguien más dijera sus nombres primero. A los 78 no podía seguir una conversación si hablaban más de 2 personas a la vez. Todo se volvía borroso. Pensé que era solo la edad. Solo lo que pasa cuando te haces mayor. Pero entonces una doctora me dijo algo que me rompió el corazón. Tu cerebro no está roto, Margarita, dijo. Solo has dejado de usarlo. Me explicó que la parte del cerebro responsable de la curiosidad, el aprendizaje, la motivación, empieza a encogerse a partir de los 40. Y si no la usas activamente, la pierdes más rápido. Me dijo que hiciera una cosa cada semana que me hiciera sentir incómoda, aprender algo nuevo, hablar con alguien con quien no estuviera de acuerdo, escribir un recuerdo que no quisiera olvidar, cualquier cosa que obligara a mi cerebro a trabajar más de lo que quería. Lo intenté, de verdad. Me apunté a una clase de pintura de acuarela en la biblioteca. Aparecí la primera semana. Me senté en una mesa con 5 mujeres que eran al menos 15 años más jóvenes que yo, mezclando colores con confianza y charlando sobre las exposiciones de arte de sus nietos. Me sentí ridícula sosteniendo un pincel. No volví. Debería haberlo hecho.
Si pudiera volver a los 60, dejaría de decir soy demasiado mayor para esto, porque en el momento en que crees esa frase se hace realidad. Escucha. Necesito contarte algo que hice recientemente y que todavía no estoy segura de si debería haber hecho. Escribí un libro. Se llama The Freedom Code, el Código de la Libertad. Lo acabo de lanzar en formato digital hace unas semanas. Mi hijo David me dijo que no debería haberlo hecho. Me dijo, mamá, ¿por qué expones todo esto? ¿Qué pasa si la gente te juzga? Y tal vez tenga razón. Tal vez lo quite. Todavía lo estoy pensando. Pero pasé más de un año escribiendo todo lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando cumplí 60 años. No consejos vagos, sistemas específicos, los pasos exactos que debería haber dado para mantener mi independencia durante más tiempo. Los planes de seguridad de los que nadie habla. La forma de prepararse para que tu cuerpo falle sin vivir con miedo todos los días. No es algo que pueda explicar en unas pocas frases aquí. Es demasiado detallado, demasiado personal. Pero si estás en tus 60 ahora mismo o vas camino de ellos, podrías salvarte de aprenderlo por las malas como hice yo. Una mujer llamada Diana dejó un comentario la semana pasada. Dijo, tengo 68 años y acabo de leerlo de un tirón. Ya he empezado 3 de los sistemas. Siento que tengo un plan ahora en lugar de solo esperar a que las cosas empeoren. Otra mujer, Carol, dijo, mi hija no paraba de decirme que tenía que ser realista sobre mudarme a una residencia de ancianos. Le enseñé este libro. Dejó de presionar. Estamos haciéndolo de otra manera ahora. Y Patricia escribió, tengo 63 años. Pensé que era demasiado tarde. Esto me dio una esperanza que no sabía que todavía tenía. No lo escribí para vender nada. Lo escribí porque no quería que otras personas terminaran donde estoy yo. El enlace está en el comentario fijado si lo quieres. Pero como dije, tal vez lo quite pronto. Mi familia todavía no está segura de si debería haberlo publicado en primer lugar. Está ahí ahora si lo necesitas. Pienso en todas las cosas que ya no puedo hacer. No puedo arrodillarme para buscar algo que se me ha caído. No puedo abrir un tarro sin pedir ayuda. No puedo estar de pie el tiempo suficiente para cocinar una comida de verdad. No puedo conducir de noche porque los faros se mezclan. No recuerdo el nombre del cartero, aunque lleva viniendo aquí 6 años. No puedo cruzar un aparcamiento sin preocuparme de que me voy a caer. Pero ¿sabes qué duele más que todo eso? Saber que podría haber evitado la mayor parte. No todo. No soy ingenua. Sé que envejecer ocurre, hagas lo que hagas, pero no tenía que perder tanto tan rápido. Si hubiera empezado a moverme a los 60 en lugar de a los 70, si hubiera mantenido mi cerebro activo en lugar de dejar que se apagara, si hubiera construido los sistemas de seguridad antes de necesitarlos en lugar de luchar después de haberme caído, todavía estaría aquí a mis 83 años, pero estaría aquí de otra manera. Podría caminar hasta mi buzón. Podría preparar la cena. Podría recordar el nombre de mi nieto Jacobo sin esperar a que alguien más lo diga primero. Todavía tendría mi independencia. Y la independencia, cuando eres mayor, es lo único que importa. Aquí está la verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. Los 60 no son viejos, pero es la última vez que te sentirás joven. Es la última ventana donde tu cuerpo todavía responderá si lo cuidas, donde tu mente todavía crecerá si la desafías, donde tus relaciones todavía pueden repararse si estás dispuesta a ser honesta. Después de los 70 ya no estás construyendo nada, solo estás manteniendo lo que queda. Y si no construiste mucho antes de eso, no queda mucho que mantener. No lo sabía a los 60. Pensé que tenía más tiempo. Pensé que los 60 eran el principio del descanso, la recompensa por trabajar duro. La edad en la que finalmente puedes dejar de esforzarte tanto. Pero descansar no es lo mismo que detenerse. Y detenerse es lo que te mata. No de golpe, lentamente.
una pequeña rendición a la vez. Dejas de caminar porque te duelen las rodillas. Dejas de leer porque las noticias son deprimentes. Dejas de llamar a tus amigos porque la conversación parece trabajo. Dejas de preguntar a tu pareja cómo está realmente porque tienes miedo a la respuesta. Y un día te despiertas y te das cuenta de que no has hecho nada realmente en 5 años. Solo has estado esperando. ¿Esperando qué? Ni siquiera estás segura ya. Si tienes 60 años ahora mismo, o estás cerca, te lo suplico. No esperes. No te digas a ti misma que empezarás el año que viene. No te convenzas de que eres demasiado mayor, estás demasiado cansada, es demasiado tarde. No lo eres, pero lo serás. Más pronto de lo que crees. Empieza a caminar hoy, aunque solo sea hasta el final del camino de entrada y vuelta. Coge un libro. Llama a un viejo amigo. Hazle a tu pareja una pregunta real. Haz una cosa que haga que tu cerebro trabaje un poco más de lo que quiere. Una cosa, hoy. Porque algún día es la palabra que silenciosamente se convierte en nunca cuando no estás prestando atención. Y para cuando te das cuenta, es demasiado tarde para volver atrás. Solía pensar que el arrepentimiento tenía que ver con los grandes errores, los fracasos dramáticos, los momentos que puedes señalar y decir, ahí es donde todo salió mal, pero no es así. El arrepentimiento es más silencioso que eso. Es el paseo que no diste porque estabas demasiado cansada, la conversación que no tuviste porque pensaste que tenías más tiempo, la persona a la que no perdonaste porque se sentía más seguro seguir enfadada. El arrepentimiento está hecho de pequeñas cosas, cosas que no parecían importantes en ese momento, y eso es lo que lo hace tan insoportable, porque no puedes señalar un momento y decir, ahí fue cuando lo perdí. Simplemente te despiertas un día y te das cuenta de que se ha ido, y ni siquiera sabes exactamente cuándo se fue. Pienso en Ricardo a veces, no como estaba al final, frágil y callado en esa cama de hospital, apenas capaz de levantar la cabeza. Pienso en él a los 60, todavía fuerte, todavía aquí, todavía alguien a quien podría haber llegado. Y me pregunto qué habría pasado si le hubiera preguntado solo una vez, ¿qué necesitas de mí que no te estoy dando? Me pregunto qué habría dicho. Nunca lo sabré ahora, pero tú todavía puedes. Si esta historia significó algo para ti, la compartirías. Tal vez con alguien que vaya a cumplir 60 pronto. Tal vez con alguien que ya los haya pasado, pero que todavía tenga tiempo de cambiar de dirección. Deja un comentario si algo de esto te ha llegado. Nunca se sabe quién está leyendo. Tu frase puede ser exactamente lo que alguien más necesitaba oír hoy. Y si todavía no te has suscrito, espero que lo hagas. No porque necesite los números, sino porque me gustaría seguir sentándome contigo así. Seguir teniendo estas conversaciones. Antes de irme, The Freedom Code sigue disponible, por ahora. El enlace está en el comentario fijado. Mi hija no para de decirme que debería quitarlo, que estoy compartiendo demasiado, que la gente no necesita saber todo esto. Pero yo creo que sí, y creo que tú sí. Así que ahí está, si lo quieres, si lo necesitas, antes de que cambie de opinión. Gracias por estar aquí. Cuídate, lo que sea que eso signifique para ti.